Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, Lick. noches. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo les fue? No me diga que estaba difícil. Yo no puedo ingresar, licenciado. Costó Ay, conectarse bastante, Lick, la verdad. les costó conectarse. Bueno, déjenme ver, no me han dicho qué va a pasar con los que no se pudieron conectar. Vamos a preguntar, vamos a estar preguntando qué pasó. Ya ahorita iniciamos, jóvenes. Vamos a dar inicio de una vez. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. El siguiente tema que vamos a estar viendo ahora, jóvenes, es el negocio jurídico. Nosotros hemos venido estado en el durante el primer parcial, pues el tema que vimos fue el comerciante. El comerciante, tanto individual como social, entonces hablamos del comerciante, cómo se forma, los elementos, la empresa y todo eso. Entonces, el comerciante social, que fue el que más enfoque le dimos, pues estaban las empresas, ¿verdad? Entonces, pero ahora vamos a entrar a conocer qué hacen estos comerciantes, o sea, está la empresa y todo, a qué se dedican, qué tipo de negocios hacen. Y entonces, para eso entramos a conocer lo que es el negocio jurídico. Porque todo comerciante lo que debe hacer es el negocio jurídico. O sea, los comerciantes lo que tienen es un negocio jurídico, o sea, mercantil. ¿A qué se refiere con eso? Que no solo es como decir hacer un negocio así de palabras, sino es un negocio que está regulado en la ley. Eso es el negocio jurídico mercantil. Esa es esa negociación que está regulada en la ley. Entonces, para eso vamos a conocer algunos conceptos de lo que es el negocio jurídico. Entonces, desde el punto de vista del derecho común, o sea, ¿qué es lo que dice el derecho? El negocio jurídico es todo acto voluntario, eso quiero que se les quede claro. El negocio jurídico es un acto voluntario, o sea, que no puede ser obligado, ilícito, realizado de conformidad con una norma jurídica que tenga por finalidad crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones dentro de la esfera del derecho privado. Eso es el negocio jurídico. ¿Cuándo se da el negocio jurídico, jóvenes? Digamos que yo vengo y quiero vender un vehículo. Yo voy a vender un carro, entonces, y ya tengo comprador. Entonces ahí lo que se da es que es, como lo vimos antes, yo no me dedico a vender carros, entonces yo no soy un comerciante. Entonces yo estoy realizando un negocio. Ahí, o sea, el negocio es un contrato de compraventa. ¿Es jurídico? Sí, porque la ley regula la compraventa. Entonces, por ejemplo, es un negocio jurídico. Entonces, ¿qué es lo que se crea ahí? Se crean, conservan, modifican, transfieren o extinguen derechos y obligaciones dentro del derecho privado. Cuando yo hago una compraventa y lo hago yo que no me dedico a vender carros, lo que estoy haciendo es un negocio jurídico. ¿Por qué jurídico? Porque les dije que está dentro de la ley. Si yo vendo mi carro, debo hacerlo por mi voluntad, no porque se me esté obligando, joven. Eso es lo principal. Todo negocio, ya sea jurídico o sea jurídico mercantil, debe ser voluntario. A mí no me pueden obligar a vender algo. Es más, ustedes en uno de los contratos que hacen normalmente es el contrato de matrimonio. A ver, si alguien está casado, ¿qué le preguntan, jóvenes? ¿Será que les preguntan? ¿Qué les preguntan? Les preguntan si es voluntario, ¿verdad? ¿Alguien está casado, jóvenes? No sé, nadie está casado todavía.
Jóvenes, Sí, Lick. están por ahí. Entonces, ahí les preguntan, ¿verdad? No es obligado, no. No es que les pusieran una pistola a ustedes ahí. Bueno, diga que sí, que sí está de acuerdo. Ya me divorcié, dice, tan rápido. Ay, qué rápido. Bueno, miren, pues entonces en un negocio jurídico, pues no le obligan a uno a ¿cómo se llama? A uno vender algo, a uno hacer algo. El negocio debe ser voluntario. Otra cosa es que lo que se comercie debe ser algo lícito. Yo no puedo venir y de repente empezar a comercializar de repente marihuana o cocaína, porque ese es un producto que no es lícito en estos momentos, ¿verdad? Entonces, para que se dé el negocio jurídico debe ser algo lícito. Yo debo vender algo que sea lícito. Por ejemplo, yo no puedo vender un vehículo robado, eh, que lo hacen si es otra cosa, pero ese negocio no tiene validez. ¿Y qué es lo que se crea en un negocio? Pues sobre derechos y obligaciones. En el caso del que vende, ¿cuál es su obligación? Pues entregar el vehículo. Y del que compra, pagar el vehículo. Entonces son derechos y obligaciones que se extinguen en un negocio jurídico. ¿Cuándo ese negocio jurídico se convierte en mercantil? Tal como lo habíamos hablado antes, jóvenes, para que un comerciante sea considerado comerciante, debe hacer de eso su profesión habitual. Entonces, para que un negocio jurídico sea mercantil, este va a tener efectos dentro del campo mercantil porque se hace contra un comerciante. ¿Y qué es el negocio jurídico? Entonces, es una declaración que contiene una declaración de voluntad, mediante la cual nuevamente se crean, modifican y extinguen obligaciones, derechos y obligaciones con efectos en el campo del derecho mercantil. Esto es muy importante saber diferenciar qué es el negocio jurídico y el negocio jurídico mercantil. El negocio jurídico, su efecto es en el derecho privado. Si ya es mercantil, en el derecho mercantil. Veamos un ejemplo de cómo se dan esos negocios jurídicos mercantiles. Jóvenes, si yo le vendo a alguien un carro robado, por ejemplo, digamos que yo estoy vendiendo un carro robado. Se lo vendo a alguien y el otro entonces me demanda. Él me va a demandar ante un juez del ramo civil. ¿Por qué? Porque yo no soy comerciante, entonces yo lo estafé, pero no soy un comerciante. Entonces, todo el juicio se va a llevar en el ramo civil, o sea, ante un juez de ramo civil. Se me va a aplicar la norma que existe en el Código Civil y todo eso. Pero, por ejemplo, ustedes no sé si oyeron, a ver, jóvenes, ¿qué empresa en Guatemala hasta hace poco hasta tenía páginas web y todo eso? Se dedicaba a vender autos y que muchas personas los acusaron de estafa, que hoy por hoy la empresa quebró. Antes se anunciaba mucho en internet, tenían hasta sucursales donde está todo eso. ¿Qué empresa era, jóvenes? Aparte de Autocar, una empresa que vendía autos recientemente, incluso hace 2 años estaba activa, que tenía una gran página de internet donde uno podía buscar el montón de vehículos que había. ¿Sí se recuerdan de una empresa que se llamaba GP Autos, jóvenes? No, Autocar. Lick, para nada. ¿Era Autocar o GP Autos, jóvenes? Ya no me recuerdo. Era Autocar, creo no. Bueno, una de esas dos empresas, GP Autos o Autocar, no sé, ¿recuerdas que una de esas tenía hasta sus oficinas, tenía como 6 o 7 sucursales? La cuestión está que empezaron a ver, yo miraba en la prensa demandas y en las redes sociales demandas tras demandas, porque los habían estafado, que no les habían entregado el vehículo, que solo les habían pedido el dinero, ya no les entregaban el vehículo. A los que vendían a su carro, ellos se los vendían y tampoco les pagaban lo que habían vendido el carro.
Estas demandas, jóvenes, dado que era un negocio, porque ellos se dedicaban a vender carros, estas demandas enmarcaban dentro del negocio jurídico mercantil estos derechos y obligaciones que dejaron de incumplir estas obligaciones que dejaron de incumplir estas empresas, pues se fueron a un juzgado de lo mercantil y iban a ser juzgadas de acuerdo al Código de Comercio, que es quien regula estas relaciones. Se dieron cuenta entonces cómo cambia, ¿verdad? Entonces, mientras que en un lado se demandaba por un juzgado civil, dentro del otro era un juzgado de lo mercantil. Son diferentes juzgados y se utilizan diferentes leyes. Claro, recuerden que si en el Código de Comercio algo no está, uno va a buscar al Código Civil. Entonces, digamos que estos iban desde el derecho civil y esto era una estafa, digamos, desde el derecho mercantil. Entonces, ¿está claro ahí la diferencia entre negocio jurídico y negocio jurídico mercantil, joven? Sí, gracias. Bueno, sí les quedó claro, ahora les tiene que quedar claro. Pero es el negocio es esa negociación que se hace. Pero noten algo ahí. ¿Qué es lo que genera un negocio? Obligaciones. O sea, yo vendo algo, me obligo a pagar el producto. ¿Alguien está hablando? No sé si... Bueno, yo vendo algo, me comprometo a entregar el producto. O sea, me obligo a entregar el producto. Y quien lo compra se obliga a pagarme. Entonces, en el negocio jurídico, al final, lo que se crean, extinguen son derechos y obligaciones. Y entonces vamos a ver en el área de las obligaciones, porque son las obligaciones las que de no cumplirse generan conflictos. A ver, si ustedes le prestaron 100 quetzales a alguien y no se los paga, ahí ya empiezan, como dijo alguien, ya te empezaste a meter al callejón de los cuentazos. No sé si lo han oído ustedes. A mí te presté, me lo pagas. Entonces, en lo mercantil, eso es las obligaciones. Lo más importante, porque quien no cumple la obligación, entonces es quien se siente afectado. Entonces, miremos ese punto de vista. Entonces, si ya vimos que el negocio jurídico, entonces, lo primero que tenemos que ver es que la validez del negocio jurídico. ¿Qué es necesario para que un negocio sea válido? Tanto el jurídico mercantil como el civil, dice aquí, requieren para su validez de ciertos requisitos fundamentales. Esto lo cuenta en el artículo 1251 del Código Civil. Entonces, para que un negocio sea válido, lo primero que debe tener ese negocio es que la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. A ver, jóvenes. Lo que quiere decir aquí que si está haciendo un contrato, ese contrato, la persona que está firmando ese contrato debe tener capacidad legal. A ver, ¿a qué edad se obtiene la capacidad legal, jóvenes? A los 18 años. A los 18 años. Aparte de eso, no debe estar pues no debe haber sido, ¿cómo se llama?, condenado por un juez y estar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, para hacer negocio, para que un negocio jurídico tenga validez, pues necesita que el sujeto tenga el sujeto que declara su voluntad, pues tenga esa capacidad legal. Es por eso que de repente imagínense que uno de sus hijos quiere ir a vender su casa. No sé si, mira, a mí a veces me gusta ver TikTok, y entonces TikTok me recuerdo que había un patrón que siempre le quería vender todas las cosas a su mamá para comprar esos tickets de Free Fire. No sé si alguien lo vio por ahí, pero era chistoso. En una de esas hasta quería vender la casa. Entonces, quien hubiera hecho, digamos, él no pudiera vender la casa. Aún si la casa la fuera heredada de él, no la puede vender porque él no tiene esa capacidad legal.
Por eso es que ustedes no pueden ir a negociar, mire, la casa de él. Tiene que haber un adulto mayor que tenga esa capacidad y que tenga los derechos. Entonces, la capacidad legal. El negocio jurídico mercantil tiene que ser válido. Ustedes no pueden crear un contrato de compraventa o un contrato de servicios. A ver, jóvenes, ¿qué pasa si un menor de edad quiere trabajar? ¿Qué tiene que llevar? ¿Será que Carta de permiso de los papás. Correcto. Entonces, eso es la capacidad legal del sujeto. Dese cuenta que un menor de edad, incluso para algo tan sencillo como es un contrato de trabajo, que ese también es un negocio jurídico mercantil. Yo contrato los servicios de alguien y le pago por esos servicios. Y él queda obligado a prestar esos servicios. Entonces, si es un menor de edad, debe tener permiso de los padres. ¿Por qué? Porque él no tiene capacidad legal. Pero si ya le dan si hay un tutor que ya que dé el consentimiento, entonces ya se puede hacer. El consentimiento, o sea, eso no debe tener vicios. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe ser obligado, debe ser por voluntad propia. Entonces, no tener ni un vicio. Por ejemplo, si ustedes van a vender algo, que el que está vendiendo ese artículo lo haga porque él quiere, no porque lo estén obligando. No sé si ustedes han visto películas, pero en las películas a veces, cuando salían esas películas de que alguien quería desarrollar algún lugar, obligaban a la gente a que diera su consentimiento para la venta. Entonces, digamos que esos contratos no tendrían validez porque esos contratos tenían vicios. O sea, tenían algo ilegal. Entonces, ese consentimiento que se da para realizar ese contrato no debe adolecer de vicios. Y esto pasa mucho, antes pasaba mucho cuando uno hacía un contrato y de repente el contrato tenía cosas que no eran 100% legales. Entonces ese contrato no era válido. Entonces, si alguien reclamaba ese contrato, pues podía decir, mire, ese contrato no es válido porque tiene cosas que no van de acuerdo a la ley. Además, para que un negocio jurídico sea lícito, sea válido, se debe que el objeto que se está comerciando sea lícito. Por ejemplo, yo no puedo ir a vender un vehículo robado, una computadora robada. Si yo, imagínense, quiero vender computadoras y las computadoras son robadas, ese negocio no tiene validez. Es, por ejemplo, la persona a la que le entregué las compu me dice, mire, pues sus computadoras son robadas, así que no se las voy a pagar. Entonces yo no puedo alegar nada porque ese contrato no era válido. Porque yo tenga el contrato firmado, pero mire, lo que usted me entregó es un artículo robado. Y les digo esto porque, por ejemplo, hace unos días salió en las noticias y en las redes sociales estaba que habían agarrado a una banda que se dedicaba a estafar en la compra-venta de vehículos. No sé si vieron esa noticia. Ellos se dedicaban a estafar en la compra-venta de vehículos. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos daban cheques sin fondos, hacían el traspaso rápido, obviamente en complicidad con un abogado, y pues vendían el vehículo después barato. Resulta que todas esas personas que compraron esos vehículos, pues perdieron su dinero porque el titular de ese vehículo anteriormente, pues dijo que no se había cumplido todo lo del negocio porque no lo pagó, le dieron un cheque sin fondos, entonces ese que estaba vendiendo ya un objeto ilícito. Entonces, como tal, el contrato se caía y terminaba quedándose el carro siempre el verdadero dueño. Mientras el último, que también había pagado, él se quedaba sin nada. Obviamente, el que estafó, pues ahora están presos, ¿verdad? Porque ahí salió que los agarraron. Entonces, dice, además de los requisitos de validez, todo negocio jurídico requiere de una forma o medio de exteriorización. El negocio jurídico normalmente se hace por escrito. Es como cuando ustedes hacen un contrato.
de compraventa. Mira, te compro esto, yo te lo vendo, perfecto, hagamos el contrato, se firma el contrato y ya está. Rara vez se hace oral. ¿Por qué? Porque oral hay que tener, por ejemplo, sí, hay las pruebas de cómo documentar un negocio jurídico mercantil de forma oral es bastante complicada. Se deben tener pruebas de que sí se hizo un negocio, porque ahí es palabra contra palabra, ¿verdad? Lo que nos dice es que estos negocios jurídicos mercantiles tienen que tener una forma. Si la ley no la especifica, los interesados pueden usar la que usen conveniente. Normalmente la ley siempre establece requisitos básicos que deben tener esos contratos. Y aquí es lo que nos dice, es mediante el negocio jurídico mercantil que se crean o extinguen obligaciones mercantiles. Si estamos hablando del negocio jurídico, lo que se crean ahí crean, extinguen o modifican son obligaciones mercantiles. Entonces de esto vamos a hablar ahorita. Entonces vamos a empezar a hablar qué son las obligaciones como tal. Pues ya vemos que el negocio mercantil es una declaración de voluntad donde pues, uno se compromete. O sea, crean una obligación, se extingue una obligación o todo. Pero entonces, ¿qué son las obligaciones mercantiles? El artículo 1319 del Código Civil establece que la obligación es un acto o declaración de voluntad que consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. Bueno. Entonces, la obligación como tal es una declaración de voluntad que consiste en dar, hacer o no hacer. Entonces, una obligación desde el punto de vista del, bueno, yo me obligo a hacer esto, a dar esto o a no hacer esto, pero es porque yo así lo decidí, entonces es una obligación. A ustedes no los, por ejemplo, si alguien tiene que dar, de repente pensión alimenticia fue porque quiso, nadie lo obligó. Entonces, miren eso, o sea, es uno con su propia voluntad que ni modo, de ahí paga uno las consecuencias, hay obligaciones que uno debe cumplir. Si ustedes, por ejemplo, se inscriben en un gimnasio, ¿cuál es su obligación en el gimnasio? Pagar el gimnasio, no va a hacer ejercicio si quieren, lo hacen o no, pero eso ya es otra cosa, pero su obligación es pagar, ustedes se están obligando, ustedes fueron los que dijeron, voy a ir al gimnasio porque quiero bajar de peso. Entonces, eso ustedes se obligan, uno es el que se obliga. Si uno va y si uno va y contrata un servicio de internet, ¿cuál es la obligación de uno, jóvenes? Pagar ese servicio de internet si uno lo está usando. Pero a mí no me obligaron. Entonces, la obligación es esto, es hacer, dar o no hacer alguna cosa. Esa es una obligación. La obligación también es una relación jurídica, óigase bien, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual una persona para satisfacer sus intereses privados puede exigir de otra una determinada prestación. En caso de ser incumplida, puede hacerse efectiva sobre el patrimonio de esto. Es una obligación jurídica, jóvenes. Es cuando alguien exige determinada prestación a otra persona, o sea, le exige algo a alguien y en caso de no ser cumplida, pues puede estar considerado. Por ejemplo, yo puedo venir y le presto 100 quetzales a Juan Pérez. Juan Pérez se obligó conmigo voluntariamente porque fue él quien me vino a prestar los 100 quetzales y me dijo, mira, Licroni, hágame un favor, présteme 100 quetzales, se los pago a fin de mes. Perfecto, yo vengo y le doy los 100 quetzales. Él quedó obligado conmigo a cumplir esa prestación. Y en caso de que no la cumpla, pues yo me puedo, de repente él me dejó en garantía su celular, yo me puedo quedar con su celular porque él incumplió con eso. Entonces es una obligación, esa es la obligación jurídica. Entre la mercantil y la civil, jóvenes, no existe una diferencia, porque ambos son lo mismo. Ustedes de voluntad se obligan. Lo que cambia es que si son obligaciones mercantiles, estas se resuelven un acto comercial, o sea, un acto mercantil. O sea, se dan entre un comerciante, hay un comerciante de por medio. Esa es una obligación mercantil. Es una obligación, o sea, una declaración de voluntad en que
Alguien se obliga, pero en el ámbito mercantil. Es una obligación mercantil. La diferencia entre la civil es que la civil es solo una obligación que tiene efectos en el ámbito privado, o sea, no en el ámbito mercantil. Siga. Clasificación de las obligaciones. Así como uno se compromete, jóvenes, pues miren, la obligación es algo que uno tiene que cumplir. Eso es. Ustedes se obligan a lo que sea, o sea, ustedes si compran algo se obligan a pagar, si compran una casa, se obligan a pagar esa casa, si ustedes son constructores y les pagan para construir una casa, ustedes se obligan a construir esa casa, o sea, si ustedes producen aguacate y quieren distribuirle aguacate a alguien, pero ustedes se crean la obligación de poder suministrar ese aguacate a esas personas. Entonces las obligaciones mercantiles son así, o sea, se crean al hacer unos negocios. Entonces digamos que en un negocio las obligaciones pueden ser genéricas. ¿A qué se refiere con genéricas? A ver, jóvenes, digamos que yo contrato los servicios de alguien porque quiero que me surtan 1000 almuerzos de carne. Yo quiero 1000 almuerzos de carne. Eso es lo que yo pedí, ese es un contrato de compraventa. Yo voy a comprar para mi evento que tengo, voy a comprar 1000 almuerzos de carne. ¿Qué significa genérica, jóvenes? Que yo no voy a... La genérica es que yo no especifiqué primero qué tipo de carne quiero. Si es de res, pollo, marrano. Yo no especifiqué qué carne quiero. Yo solo quiero 1000 almuerzos. Al no especificar yo, entonces ellos me pueden dar de calidad media. Por ejemplo, yo no especifiqué, si de repente yo especifiqué quiero 1000 almuerzos de carne de res. Perfecto, me los cotizan y yo acepto la cotización, pero en la cotización también se lo dice carne de res. Pero entonces yo no especifiqué si quería puyazo, lomito, si quería puyazo, si quería lomito, si quería entraña, que es la carne más cara, si quería, ¿cómo se llama? O sea, no especifiqué si quería de repente carne esa de aretazo, que es la que venden en los churrasquitos más económicos y todo eso. Yo no especifiqué. Si no se especifica, el vendedor podrá entregar una carne de calidad media. Eso quiero que les quede claro. Él puede entregar mercaderías de especie y calidad media. Ah, bueno, a mí no me especificó qué carne es. Pues esta es la carne más común que uno entrega normalmente. Perfecto. De ahí el comprador, pero es que mire, usted me entregó puyazo y yo quería lomito, pero miren, eso no se especificó en el contrato, así que usted me recibe el puyazo, porque eso, o sea, no se especificó exactamente que entonces, cuando son genéricas no se especifica, es como cuando ustedes, por ejemplo, deciden, es como los contratos que hace el gobierno hace un montón de contratos y digamos para esto del COVID, a ver, jóvenes, vino el gobierno y solo pedía, queremos ¿cómo se llamaban estos? Un desinflamante y el paracetamol, creo que era para el dolor de cabeza y estaba el paracetamol, estaba el acetaminofén y todo. Si en el contrato no se especificó qué tipo de pastilla requerían, entonces pues se pudo entregar algo que funcionara para eso mismo. Es, por ejemplo, de repente ustedes, como cuando ustedes van a algún lugar, a un evento y de repente piden como les gustan los tragos, pues pidieron whisky. A ver, jóvenes, ustedes pidieron whisky, pero no especificaron qué whisky o la calidad del whisky. Entonces hicieron el contrato, 30 botellas de whisky. Bueno, el vendedor dice, aquí tengo etiqueta roja, que es la calidad media, digamos. Le llevó etiqueta roja. De repente ustedes querían etiqueta negra o querían Olpar o Bucanas. Qué bien sé de licores. No, entonces, pues cuando no se especifica se puede entregar
de la misma especie y calidad media. Entonces, por ejemplo, en el caso de los whiskies, pues si entregó etiqueta roja está bien porque no se especificó qué tipo de licor quería que se sirviera. También hay obligaciones alternativas, es cuando, bueno, mire, usted tráigame whisky, media vez sea whisky, o bueno, usted contrátalo y mire, usted tráigame whisky Johnny Walker. Perfecto, no especificó si quería Johnny Walker etiqueta negra, etiqueta roja, etiqueta azul, entonces quien tiene que cumplir la obligación decide cuál. Por ejemplo, de repente también en las alternativas son, mire, fíjese que usted ¿qué? Compró un carro, pero no especificó qué carro quería, pues ahí yo le traje un Honda. Si usted quería un Toyota, lo siento, pero como no especificó. Ah, no, por ejemplo, usted ahí la alternativa es que usted tiene alternativas. El comprador tiene, la obligación se puede escoger para el momento de pago, la elección corresponde al deudor, o sea, el deudor cómo va a pagar. Si alguien compró un carro y él tiene que pagar un carro, entonces, bueno, mire, yo le traigo un Toyota, pues tenía Honda y Toyota, pues se puede elegir, o sea, el comprador dice, mire, fíjese que estos dos vehículos pueden ser Honda o Toyota. Así queda el contrato, o sea, vengo yo, voy a comprar carro. Dice que hay unos camiones para mi empresa. Ah, bueno, mire, pues bajamos un contrato tal vez no de suministro, sino un contrato de qué, de arrendamiento, un contrato de arrendamiento de vehículos. Yo le digo, mire, yo lo que quiero es un camión. No le especifico marca, no le especifico nada. Entonces ya la persona, bueno, yo tengo camiones Honda, tengo camiones Hino, tengo camiones, ¿cómo se llaman estos? Los Isuzu. Pues yo puedo llevar cualquiera, tengo opciones. Eso significa las obligaciones alternativas. Tengo diferentes formas de cumplir. Entonces, esas son las obligaciones alternativas. Me dan alternativas para poder cumplir. Es como cuando le dicen a usted, mira, yo te presté 1,000 quetzales. ¿Podés pagarme los 1,000 quetzales o podés darme aquel radio que tenés ahí? Decidí cómo me lo querés pagar a final o aquel reloj o algo. O sea, dan alternativas para poder cumplir esas obligaciones. De ahí también otro tipo de obligaciones son las puras. Las obligaciones puras, jóvenes, no están sujetas, y esas hay que cumplirlas. Por ejemplo, una obligación de una compraventa es una obligación pura. Una compraventa al contado, o sea, yo compré y quiero mi producto, no depende de nada. No depende, mire, yo le voy a vender esto si usted me cae bien, si no, no le voy a entregar su producto, no. Esas obligaciones son puras, no dependen de ninguna circunstancia para pedir su cumplimiento. No hay plazo, no hay condición. Si es una compraventa al contado, jóvenes, ¿cuándo se debe entregar el producto? Si yo voy a comprar un celular al contado, en inmediato. Entonces, eso es una obligación pura. Se deben, no, mire, yo le voy a entregar el celular en un mes porque no tengo. Pero mire, yo ya le pagué. Yo ya le pagué, pues no cumpla con su obligación. Es que fíjese que se me acabaron. Entonces, ahí no hay. La obligación pura no depende. Es que fíjese que se nos acabó. Pero cuando venga, yo le mando su celular. No, aquí es obligación pura, ya le pagué, entrégueme mi producto. Las condicionales, jóvenes, las condicionales para poder cumplirlas depende de algún acontecimiento futuro e incierto. Hagamos lo siguiente. Aquí vamos a poner un ejemplo así más facilito. Y lo vamos a poner ahorita como ejemplo. Imagínense que alguien viene y le prestó, ¿qué? 1,000 quetzales a alguien. Mira, yo te voy a pagar 1,000 quetzales, pero te los pago cuando el Barça sea campeón de la Champions League. O sea, que va a tener que esperar mucho tiempo, no sabe cuánto, pero en algún momento va a tener que pagarlo, ¿no? Que ahora se quedaron hasta fuera de la Europa League, ¿no? Pero porque ahí estaba bien el partido. Pero imagínense, eso es una condicional. Yo te voy a pagar siempre y cuando el Barça sea campeón. Entonces, o lo que pasó hace poco. Entonces, es una condicional, joven. Entonces, depende.
Y entre esas condicionales hay las suspensivas y las resolutorias. Suspensivas es, mira, pues yo te voy a pagar, la suspensiva sería es cuando el Barça gane un partido, perfecto. O yo te voy a pagar cuando el Real Madrid gane la Copa o gane la Liga. Entonces, ahí está. Esas son condiciones suspensivas. O sea, sí te voy a pagar, pero hasta que pase tal cosa. Si no pasa, todavía no. Pero no me explicas algo que no. Es como cuando les dicen mira, yo te voy a dejar la herencia, pero cuando ya estés casado. O yo te voy a... esas son las suspensivas, o sea, se suspende. O en el caso de los negocios, vamos a poner aquí, les había puesto un ejemplo, cuando la compraventa con pacto de reserva de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo te voy a vender el vehículo, usalo y todo, pero yo te lo voy a traspasar hasta que me pagues la última letra, o el último, cuando me des el último abono, el último pago. Entonces, hasta ese momento, entonces se entrega en propiedad el producto. O sea, mientras tanto, se retiene. Este es la compraventa con pacto de reserva de dominio, porque si no paga, el otro recupera el bien, ¿verdad? Hasta que pague la totalidad de la deuda, entonces se le entrega. La condicional resolutoria, cuando cesan los efectos del negocio desde el instante en que se verifica el acontecimiento. Ejemplo, la venta a plazo. Si el deudor no paga un solo de los abonos, el contrato queda resuelto. Miren, esto se da cuando la compraventa a plazo. Yo les decía ya que, por ejemplo, ustedes vienen y van a comprar algo a plazo, pero si no cumplen con los pagos, el contrato pues se da por terminado. Normalmente ahí hay sanciones donde ya no les devuelven el enganche o algunas cosas así, pero es resolutoria. Y la resolutoria es cuando dice, bueno, como no pagaste, se da por terminado el contrato. Esa es una condicional resolutoria. No pagaste, se da por terminado el contrato. No paga uno solo de los abonos, el contrato queda resuelto. Entonces, esas son la suspensiva es que hasta que termine de pagar, ¿verdad? Y la resolutoria es que si pasa algo y no se cumple, ahí se acaba el contrato. O pasa lo que se dice, pues, si no paga una cuota, el contrato se da por terminado. Entonces, ahí es la resolutoria, hay una resolución que tiene que pasar y para dar por terminado el contrato. La suspensiva, pues esa hasta que se cumple el contrato. No sé si queda claro ahí, jóvenes, entre las condicionales que pueden ser suspensivas y resolutorias. Las suspensivas se espera a que pase. Las resolutorias, una vez que pasa algo o no se cumple algo, se da por concluido el contrato. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, Lick. Bueno, y seguimos viendo porque hay más obligaciones. Aquí tenemos las obligaciones mercantiles, tenemos las obligaciones a término o a plazo. Son aquellas que su absoluta eficacia se fija en el momento en que debe ocurrir cierto hecho futuro sin que se sepa o no fijamente el día en que ha de verificarse. Normalmente esto se da aquellas obligaciones cuando se vende a futuro. Por ejemplo, mira, yo te voy a entregar la cosecha cuando termine la lluvia, porque se sabe que al terminar la lluvia, pues se entrega la cosecha. Lo que no se sabe es con exactitud cuándo va a ser el día y la hora en que va a ocurrir eso. Entonces, a término o a plazo, o sea, mira, en el mes de diciembre no se establece una fecha exacta, pero a un año después de que pase esto, o por ejemplo, a un año después de que pase esto, te voy a cumplir con esta obligación. Esas son las obligaciones a término o a plazo. Hay un plazo que se da, entonces no son inmediatas, o sea, no es como decir, ya te lo entrego ahorita, es como cuando uno compra algo, manda a hacer alguna cosa. Por ejemplo, cuando ustedes mandan a hacer un traje, esa es una obligación a plazo. Normalmente, mire, yo le termino esto en 3 meses, le entrego su traje. 2 meses o lo que se lleve el sastre en hacer el traje. Entonces hay un plazo, hay un término. Mire, yo le entrego esto en 2 meses.
en un mes, hay un plazo, un término. Esas son las obligaciones a plazo. No se sabe fijamente el día en que ha de verificarse ese plazo, pero se tiene una idea de cuándo va a ser, o sea, a 3 meses plazo es como las otras. Aquí también hay otras obligaciones que tienen la cláusula penal, ahí se las voy a dejar para que lo lean ustedes. Lo que dice es que es una convención accesoria añadida a la obligación. Entonces está la obligación hay que cumplirla, pero hay de no cumplirse, muchos le agregan esa cláusula penal. Por eso es algo accesorio, añadido. Es donde decir, bueno, si no me cumple con esto, sigamos con el ejemplo, yo le presto 1,000 quetzales a cierta persona. Bueno, mira, préstame 1,000 quetzales, aquí te los presto, ¿cuándo me los devolves? A fin de mes. Perfecto, pero si no me los devolves a fin de mes, mira, aquí está, yo voy a solicitar el embargo de tu sueldo, más gastos por eso. Esa es una cláusula penal, o sea, yo vengo y ya meto a la parte penal, no incumpliste, nos arreglamos con el juez. Eso significa cláusula penal. No cumplís, pues nos miramos en el juez y el juez te va a obligar a cumplir la obligación. Esas son obligaciones con cláusula penal. Normalmente se dan por ejemplo, los contratos cuando ustedes contratan servicios de internet, telefonía, todos esos contratos tienen cláusula penal, joven. Ustedes sí sabían de qué son el contrato de internet. ¿Qué tipo de contratos, jóvenes? ¿O se les viene a la mente qué tipo de contrato sería? Mercantil, licenciado. Es un contrato mercantil, pero ¿qué tipo de contrato sería? ¿Será de suministro, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? El contrato de economía, ¿qué dice? El contrato dice algo en la parte de arriba. Léanlo, van a ver que dice. Es un contrato de suministro, joven. Si ustedes leen bien ese contrato, es un contrato de suministro. Ese contrato de suministro tiene una cláusula penal. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que si ustedes no pagan, los van a demandar por la vía judicial, van a exigir el pago por la vía judicial, ¿verdad? Esa es la cláusula penal. Es esa cláusula que se le pone añadida, que no es parte del contrato, pero que, o sea, ustedes hicieron un contrato, usted me suministra internet y yo le pago el internet, ese es el contrato como tal. Pero se le agrega esto que es la cláusula penal, pero si usted no me paga el servicio, yo lo demando. También yo siento que debería haber una cláusula penal, pero nunca lo pone uno, en que si ellos no cumplen con el servicio, uno pudiera demandarlos también, ¿verdad? En el caso de eso no existe, pero debería de haber, ¿verdad? Pero no existe. Como los contratos los hacen ellos, no va a esa parte, ¿verdad? Entonces es una cláusula penal. Licenciado, buenas noches. Ahí Buenas noches. entraría también lo de la luz. Lo de la luz es un contrato de suministro. ¿Por qué? ¿Qué le suministran periódicamente a ustedes? Ustedes contratan una demanda de luz. Cuando ustedes van y hacen que el contrato es un contrato de suministro. Lean un contrato, van a ver un contrato de luz, dice contrato de suministro. Muchas gracias. Y ahí dice que si ustedes no pagan por la vía judicial, les van a requerir el cobro, ¿verdad? Hay contratos hay obligaciones divisibles y hay obligaciones indivisibles. A ver, ¿qué estamos viendo con esto? Divisibles es que, por ejemplo, yo puedo cumplir la obligación en parte. Digamos así, digamos que yo le presto 1,000 quetzales nuevamente a alguien y me dice, mire, pero yo le voy a cumplir la obligación, yo le doy 500 en una quincena y 500 en la otra. Perfecto, esa obligación se pudo dividir. ¿Por qué? Porque no afecta en nada, ¿verdad? Yo le acepto, perfecto. Otro contrato divisible podría ser, de repente yo necesito 20
quintales de manzana, pero porque voy a hacer puré de manzana. Pero me los pueden cumplir en tres entregas, 4 entregas, y no me afecta la esencia del contrato. ¿Por qué? Porque me pueden entregar 3 quintales hoy, 3 quintales mañana, 3 quintales pasado y no hay problema. Estas son obligaciones divisibles, se pueden cumplir por partes. Las obligaciones indivisibles son aquellas que deben cumplirse de un solo, porque si no se altera su esencia. Imagínense que me quieran vender un carro por partes, joven. Ya alteré su esencia, que primero me quieran vender las llantas, después me traen el motor. Ahí ya se alteró la esencia de la mercadería. Entonces ya no es funcional como diríamos, ¿verdad? Entonces esas son las obligaciones indivisibles. Yo creo que ahí está claro, no hay mucho que explicar. Bueno, jóvenes, aquí pónganme un poquito de atención porque esto siempre lo preguntan en el examen. Las otras obligaciones son las mancomunadas, porque ahí terminamos cabal con las obligaciones. La clasificación de las obligaciones mancomunadas, que es lo que comúnmente ven ustedes. Las obligaciones mancomunadas son las que existen varias personas del lado del crédito o del lado del deudor. ¿Qué significa esto? Que la obligación la van a cumplir varias personas, no una sola. Es como cuando les dicen a ustedes, cuando saca alguien un crédito y entonces piden un fiador. Entonces ahí hay una obligación ya mancomunada. Si no paga el deudor, tiene que pagar el fiador. Esas son obligaciones mancomunadas. Y de estas existen dos, la mancomunada simple o a prórrota y la mancomunada solidaria. La mancomunada simple es aquella en que cada acreedor no puede pedir ni cada deudor tiene que prestar nada más que lo que le corresponde. Entonces, la mancomunada simple, digamos que un grupo de personas sacaron un crédito. Eran 5 personas y sacaron un crédito de $500,000 de quetzales y 100,000 personas cada uno. Entonces, en la mancomunada simple, cada deudor responde por lo que prestó, por lo que es el responsable. Es una mancomunada simple. Cada deudor, entonces, por ejemplo, el acreedor solo le puede exigir por lo que él es responsable. Entonces, por ejemplo, bueno, exígale los 100,000 a él, pues, pero a mí ya no me exija más porque yo soy solo responsable por los 100,000 quetzales. Eso es la mancomunada simple. Y está la obligación mancomunada solidaria. Aquí, si un acreedor no paga, los demás deben hacerlo, o si ninguno paga y solo hay uno que sí, él debe cumplir. Esa es la mancomunada solidaria. Por eso es que todos los contratos, cuando ustedes firman un contrato, es mancomunada solidaria. Casi nadie usa la simple, pero existe. La solidaria es ¿por qué? Porque, bueno, no pagó Juan, tiene que pagar Pedro. No pagó Pedro, tiene que pagar María. No pagó María, tiene que pagar Chepi. Y así se van todos. Entonces, alguien tiene que pagar y no importa. Sí, pero es que mire, a otros dieron 100,000 a cada uno, sí, pero aquí como es mancomunada solidaria, a usted le podemos cobrar los 500,000. No sé si me explico con eso de las obligaciones, jóvenes. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Algunas dudas, jóvenes? ¿Dudas o algo? Es que hasta aquí me quedé a primera hora. Yo no sé por qué con ustedes, que usted no pregunta mucho a primera hora, se entretiene uno ahí porque me preguntan varias cosas. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas sobre las obligaciones? ¿Algo que tengan, que quieran decir, que quieran aportar a la clase? No, Lick, todo bien. Espero que así les vaya en el examen. Bueno, entonces para terminar, vamos a empezar a ver esto. Las características de las obligaciones mercantiles. Aquí quiero que saquen su código de comercio, jóvenes, no decir, tengan su código de comercio a la mano y vamos a ir leyendo. Yo hoy voy a decir yo quién va a leer para ver si están en clases o no. Ahí el licenciado Elica, que me está auxiliando, va a tomar notas si está presente la persona o no. A ver, aquí a la chibolita vamos a poner, a ver
¿A quién le cae la? A ver si está. Leslie Villegas, si nos puede leer el artículo 674 del Código de Comercio. Lick, disculpe, no tengo el código a la mano, lo siento. Ahí es. Código es esencial en esta clase. Puntos menos para leer. Sí, disculpe. Bueno, Lo vamos a siento. leer a alguien más. Raúl Bautista. Bueno, al menos sí está en clase. Vamos a dar ese punto. Raúl, te encontrarás. Ahí está. Gracias, Lick. Artículo 674 del Código de Comercio, se deben tenerlo a mano. Yo aquí lo tengo, joven. Solidaridad de deudores, es verdad. Correcto. En las obligaciones mercantiles los codeudores están solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Ah, perfecto. Ya vieron algo que dice aquí. Por eso les decía que habían diferencias entre los contratos civiles y mercantiles. En las obligaciones mercantiles, no en las civiles, en las obligaciones mercantiles existe solidaridad de los deudores. Por eso es que todos los contratos que ustedes ven son solidarios. Entonces, tanto el acreedor como el deudor son solidarios. Entonces, en las obligaciones mercantiles tienen como característica esencial que hay solidaridad de los deudores, a menos que en el contrato se exprese lo contrario. O sea, en un contrato no tiene que decir ahí que el deudor es solidario. Si ahí hay un deudor, se entiende que el deudor es solidario. Como dice, salvo que se exprese lo contrario. En cambio, en un contrato civil, ahí sí debe indicar que hay solidaridad de los deudores, si no, es mancomunada simple, ¿verdad? Entonces, eso es. Alguien, vamos a ver, eso es lo que nos dice, solidaridad de los deudores. En las obligaciones mercantiles, todos los deudores son solidarios. Vamos a buscar aquí que algunas no tienen nombre, solo el correo aparece, pero vamos a buscar a alguien. Grecia Olivares, a ver si está por ahí para que nos lea el artículo 675. Grecia se encuentra en clases. Creo que Grecia no está en la clase. Hay que apuntar ahí que no se encuentra en clases. Hay que ser los que no están, perdón, jóvenes. No tengo que ver. Wilson Flores estará en clases para que nos... Sí, licenciado. A ver, léanos el artículo 675. Ahí escribió que sí está, pero acciona su micrófono, compañero, vamos a... Si gusta lo leo yo, Lick. Ah, Jairo, así pues va, dele adelante, Jairo. Artículo 675, obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo ahí? Lo que nos dice ahí, jóvenes, es que en los contratos mercantiles, las obligaciones en las cuales no se establezca una fecha, se entiende que son inmediatas. Por ejemplo, en un contrato de compraventa no se pone cuándo se va a entregar el artículo. Se entiende que una vez pagado el artículo, se lo tienen que entregar, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de exigibilidad de las obligaciones puras.
porque en un contrato de compraventa, pues si yo ya pagué, quiero mi artículo, ¿verdad? No me lo pueden decir, ay, si lo entrego en una semana, ay, si lo entrego en un mes. No. Entonces, por eso es que las obligaciones mercantiles, si son puras, estas deben, si no tienen ningún acondicionante, deben ser cumplidas en el momento, a menos que en el contrato se establezca algo diferente, ¿verdad? Pero si no se establece nada, se da por entendido que son inmediatas. Eso sería. Entonces, ahora, lo siguiente es la prohibición de los términos de gracia y cortesía. ¿Alguien saber, Stephanie Estrada, si puede leer el artículo 676? Stephanie. Stephanie no está. Buenas noches, Lick. Permítame, Bien. ahorita se lo leo. Ah, bien, sí estaba ahí, sí estaba ahí. Ya vamos a terminar, jóvenes. Sus notas van a estar para el día lunes o martes, ya están subidas. Dice, el Gracias, propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de sus cosas contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla. La acción que le compete en este caso se llama reivindicación o acción de dominio. ¿Cuál está leyendo el 676? ¿Cuál es yo? No, Rey 76, es el 676. La prórroga, Lick. Sí, cabal, la prórroga. En las obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga debe ser expresa. Cabal. ¿Qué quiere decir esto, joven? Por eso es que ustedes ven en las obligaciones mercantiles, jóvenes, no existe el término de gracia y cortesía. ¿Qué significa esto? Ah, no me pagó hoy, por eso es que no me pagó hoy, no tenga pena, págueme mañana. Ah, no se preocupe, así nos dirán las tarjetas de crédito cuando no pagamos a tiempo, ¿va, jóvenes? ¿Será que así nos dicen? No se preocupe, no pagó hoy, paguen. No, el otro Lick. mes. Y eso es por eso mismo, porque esas son obligaciones mercantiles. Entonces ahí es donde está uno, ¿no? En las obligaciones mercantiles está prohibido los términos de gracia y cortesía. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se atrasa, hay algo que ustedes tienen que pagar, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Por eso es que no, si usted está en una obligación civil, no hay problema. Esa es otra de las cosas. En una obligación civil no hay, ahí usted puede decir, va, págueme el otro mes, pues. En una obligación mercantil, no. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de alguien que se dedica a arrendar como ya negocio, si usted no paga, está que ya lo están sacando, que ya le quieren cobrar esto, que ya le quieren cobrar lo otro, ¿verdad? Porque ahí no existen los términos de gracia y cortesía en las obligaciones mercantiles. Bueno, jóvenes, por hoy ahí vamos a dar por concluida la clase. Los espero en el próximo